Saludos nuevamente al programa, canal de YouTube de Radio Reloj con su programa Tiempo de Derecho. Hoy es el último capítulo que vamos a hacer de esta serie de Derecho Penal Sustantivo. Bueno, ya mi nombre se lo sabe, Mayda Goite Pierre, trabajo en la Universidad de La Habana y quiero, como será este el último capítulo, dar un agradecimiento especial nuevamente al canal y a Radio Reloj. Bueno, he dejado para el final uno de los temas más actuales y recurrentes que todos comentamos todos los días. Es el tema de la violencia de género, la violencia familiar, cómo el Código Penal tipifica eso, cómo se visibiliza el tema de la violencia de género en Cuba. Nosotros realmente tenemos delitos asociados con la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Por supuesto que sí, y no hay duda de que esto va de la mano también de todo este gran movimiento que hay actualmente en el país para la modificación del Código de las Familias, que no es otra cosa que también velar por esa armonía familiar, que evite violencia, que evite conductas de este tipo. Pero el Código Penal, necesariamente en esa vocación de atemperarse a las nuevas circunstancias que existen en las sociedades o en la visibilidad de esas nuevas circunstancias, porque no hay duda que la violencia de género no es un fenómeno novedoso, es un fenómeno que siempre ha existido. En ese contexto, el Código Penal ha querido dar también una respuesta a la violencia. Muchas instituciones de la parte general y de la parte especial del código muestran algo relacionado con la violencia de género y la violencia intrafamiliar, algo para protegerlo, colocamos circunstancias agravantes. Si el hecho se comete en ocasión de una relación de parentesco o una relación de un hogar familiar, puede constituir una circunstancia agravante. En la adecuación de las sanciones que yo mencioné inicialmente, ahí también hay elementos que tributan a la idea de que una vez que se comprueba que hay violencia de género o violencia intrafamiliar, la manera de tipificar, de evaluar las circunstancias del delito, tienen elementos que van a entrar en juego en ese momento. Por ejemplo, la intensidad de la violencia, la reiteración de la violencia, si es en el caso económico la cuantía patrimonial que puede yo tener, si circunstancias que van a dar la medida de la gravedad de esa violencia. Y sobre todo, durante mucho tiempo a nosotros nos decían las personas, bueno, no tenemos una figura delictiva en el Código Penal que trate directamente este fenómeno de la violencia de género, y que en el mundo hoy está en discusión la terminología del femicidio, del feminicidio, y nosotros un nuevo Código Penal, que pues reitero, un nuevo Código Penal del 15 de mayo del 2022 y que aún no ha salido en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, pero que debe salir próximamente para que entre en vigor lo más rápidamente posible, contemos con un texto legal nuevo. Bueno, muchas personas me decían que va a ser el Código Penal por la violencia, va a establecer la figura delictiva del femicidio, del feminicidio. Y ahí hubo polémicas al respecto. Lo que no nos quedaba ninguna duda es que el tratamiento a la violencia de género, la violencia intrafamiliar, a la violencia, la vulnerabilidad, tenía que estar presente en el Código Penal. Tenía que tener una respuesta en el Código Penal. Y yo creo que hicimos todo lo posible, que trabajamos en el grupo redactor del Código Penal, todo lo posible porque eso se visibilizara lo mejor posible. Y voy entonces a hablar específicamente del delito en la cual resulta la muerte de una mujer. Yo debo decir que no es que nosotros tuvimos ausencia de respuesta punitiva en este sentido.
códigos penales, por supuesto que siempre tienen la posibilidad de mostrar una respuesta en materia de violencia de género. Tenemos los delitos de amenaza, los delitos de coacción, los delitos de homicidio, los delitos de asesinato. Teníamos varias figuras delictivas, pero específicamente no se hacía alusión a este tema relacionado con el género, la violencia familiar y otras formas de violencia a grupos específicos. Hubo una parte de disquisiciones si debíamos denominarlo bajo el nomen iure, el latinazgo, de femicidio, o si, como finalmente se decanta nuestro Código Penal, hacerlo en el delito de asesinato. Para una parte importante de la comisión redactora y luego lo que consideraron nuestros parlamentarios, estaba bien definido en el Código Penal esta violencia causada, esta muerte que se causa en ocasión de violencia específica de género, de violencia intrafamiliar. Y de esa manera, estos hechos forman parte del delito de asesinato. El delito de asesinato es causar la muerte con alguna circunstancia. Tiene la máxima sanción establecida en el Código Penal. Por ejemplo, cuando usted escucha decir que alguien premeditó un delito de muerte, hay lo que se llama premeditación, y la muerte con premeditación es un delito de asesinato. Si alguien paga para matar a otra persona, es una muerte, por supuesto, con ánimo de lucro, porque va a tener un ánimo de lucro, un desprecio a la vida realmente visible, y eso no constituye un simple delito de homicidio, que nunca los delitos de homicidio son simples, un delito de homicidio, sino corporifica un delito de asesinato. Y así hay una serie de causas: la alevosía, que es matar a otra persona con determinadas circunstancias, aprovechándose de determinadas circunstancias, con la alevosía objetiva, alevosía subjetiva. Pero el código entonces estableció un artículo dentro del asesinato, específicamente para el momento en que se causa la muerte: ascendientes, descendientes, cónyuge, matrimonio formalizado o no, o pareja de hecho afectiva. Eso está en el artículo 345 del nuevo Código Penal aprobado. Pero no quiso el legislador quedarse solo ahí. El legislador consideró que había que profundizar mucho más en cuanto al ataque propio a la mujer, y establece un segundo artículo en el cual se dice las sanciones serán las mismas del delito de asesinato si el hecho se comete contra una mujer por su condición de mujer, especificando ya la idea de la protección de la mujer en este contexto. Pero el legislador no quiso quedarse ahí. El legislador fue un poco más allá, y por eso es que nosotros estamos contentos y decimos que nuestra legislación es una legislación depurada, que no dejó a nadie fuera en materia de protección, en este caso de los bienes jurídicos. Y dijo, también tiene la misma sanción del delito de asesinato quien cause la muerte a otra persona por razón de delitos de odio, por razón étnica, por la raza, por la religión, por violencia de género, por violencia, es decir, por orientación sexual. Es decir, colocó en este último inciso un conjunto de parámetros que protegen la vulnerabilidad en la que se pueden encontrar determinados sectores en la sociedad, y por esa razón, por esa mirada de vulnerabilidad, alguien les cause la muerte, entonces esa muerte se llama asesinato y puede tener una sanción bien severa en el Código Penal cubano. No se quiso quedar ahí. También nuestro delito de lesiones es un delito que hablaba de lesiones psicológicas, lesiones que estaban relacionadas con deformaciones psíquicas, físicas, anatómicas, que se siguen manteniendo, y a eso le incluyó entonces también una especificidad relacionada con las lesiones que se producen en ocasión de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, la sociedad cubana tiene que estar tranquila que nuestro Código Penal ha hecho una recopilación
de todas aquellas conductas, todos aquellos actos, todos aquellos hechos que estén dando una mirada de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de violencia contra grupos específicos dentro de la sociedad, porque nuestra vocación es una vocación de protección a todos los ciudadanos sin diferencias ninguna entre ellos. En tal sentido, el código tiene una amplia recopilación. Doy las gracias entonces nuevamente al canal y a ustedes por su atención durante todo este tiempo.